Buenos días a todos, mi nombre es Sergio Muñoz y el día de hoy les voy a estar hablando un poco del tema de alquilación, una de las partes de refinación del crudo de petróleo. La alquilación como tal se emplea con el propósito de transformar isobutano y alquenos de bajo peso molecular, principalmente propileno y butileno, en alquilato. Este último es un componente utilizado en la mezcla de gasolinas, caracterizado como tal por un alto número de octanaje y una mayor limpieza ambiental. Como tal, este proceso implica la reacción del isobutano con una oleofina ligera, típicamente propileno o butileno, obtenidas del craqueo catalítico fluidizado, y realmente se prefiere el uso de butileno debido a que es la oleofina que produce un alquilato de mayor calidad. Como tal, se introduce una mezcla de isobutano y butileno en una serie como de cámaras de reacción cargadas con un catalizador, en este caso es un ácido, ya sea ácido sulfúrico o ácido fluorhídrico. Como tal, el catalizador facilita la combinación del isobutano con la oleofina y da como resultado un producto en el rango de las naftas de tipo C7 o C8, conocido como alquilato. Como tal, la unidad de alquilación adquiere como tal un valor económico gracias a la capacidad para mejorar los componentes ligeros de bajo peso molecular, es decir, C3 y C4, transformándolos en una mezcla de gasolina de alto valor. Esta mezcla como tal se caracteriza por su calidad superior, con propiedades de un octanaje relativamente elevados y pues en la presencia de componentes aromáticos. En este proceso lo que se busca es a partir de isobutano y oleofinas, tales como butano, producir alquelatos. Hay que recordar en este punto que en ausencia de catalizadores, la alquilación entre el isobutano y las oleofinas debe realizarse en condiciones severas como temperaturas de 500 grados y presiones de 200 a 400 bares. Sin embargo, en presencia de un catalizador ácido, pues la temperatura de reacción es inferior a los 50 grados y la presión es inferior a 30 bares. Normalmente se utilizan dos ácidos, ácido fluorhídrico y ácido sulfúrico, y la principal diferencia es que al utilizar ácido es que el isobutano es bastante insoluble en ácido sulfúrico, pero es bastante soluble en ácido fluorhídrico. Como tal, esto lo que hace es que se requiera un uso de relaciones de isobutano oleofinas elevadas para compensar como tal esta baja solubilidad del ácido sulfúrico. Pero pues lo que ya respecta un poco más de este mecanismo de reacción, inicialmente lo que hay es una adhesión electrofílica al alqueno, que da como resultado una formación de un carbocatión. Posteriormente ocurre lo que es una adhesión electrofílica entre el isobuteno y el carbocatión terciario. Seguidamente de esto lo que se va a producir es una migración de hidruros que facilita la formación de carbocationes estables y lo que lleva como tal finalmente a la formación del isohectano. Y aquí es importante destacar que las bajas temperaturas se emplean como tal para minimizar el riesgo asociado con la generación de reacciones de polimerización carbocatiónica. En esta presentación se muestra lo que es un diagrama de una unidad de alquilación típica. Entonces, en una unidad de alquilación consta generalmente de 7 componentes. El primero de ellos es el enfriador, el reactor, el separador de ácido, el lavador acústico y 3 divisores que pues van a dar finalmente el alcalato. Entonces, inicialmente, ¿qué pasa? Inicialmente lo que pasa es que en el sistema se alimenta pues como tal con una mezcla de butano y isobutano que se mezcla con un catalizador ácido. Aquí en ese punto cabe resaltar que muchas industrias utilizan el ácido sulfúrico líquido como catalizador. Y luego de esto, pues la mezcla ya se dirige lo que es al enfriador y luego de esto se da paso al reactor. En esta parte, en el reactor, a medida que el líquido pues atraviesa el recipiente del reactor, lo que va a ir es encontrándose con diferentes mezcladores que lo que buscan es garantizar que los reactivos estén en contacto pues de manera efectiva. Luego de esto, en la mezcla se introduce el separador de ácidos. Aquí se extrae el catalizador del fondo y se reintroduce nuevamente al enfriador. Pues eventualmente se agrega pues ácido nuevamente, esto pues para compensar las posibles pérdidas que hayan durante todo el proceso pues del ácido. Ya en este punto, el hidrocarburo como tal se recupera en la parte superior del separador, pero aquí aún hay pequeñas trazas de ácido, por lo que entonces lo que hace es enviar todos estos hidrocarburos a un lavado cáustico.
pues para neutralizar cualquier residuo de ácido restante. Posterior a esto, en la etapa final pues se encuentran tres separadores que lo que buscan es separar pues la corriente rica en alquilato pues, de los productos livianos. El alquilato como tal se recupera en el fondo de butanizador. Entonces aquí lo que hace es tratar esta unidad trata de eliminar todo lo que es el butano, está lo del propano, pero este desisobutanizador cumple un papel importante porque lo que hace es que él separa ese isobutileno que no reacciona y lo recicla nuevamente a la alimentación del proceso de alquilación. En el diagrama anterior intentaba explicar un poco el funcionamiento de una unidad de alquilación. Sin embargo, la mayoría de ellas cumplen con este diagrama porque pues, la mayoría de sus componentes se mantienen. Sin embargo, una diferenciación que se puede encontrar en las diferentes unidades de alquilación puede ser el sistema de refrigeración, pues como tal que éstas utilicen. Y en esto cabe mencionar los dos que más resaltan. El primero de ellos es un sistema de autorrefrigeración, en el cual está patentado por eso. Y como tal aquí lo que se busca es que como tal la evaporación del isobutano y del butano inducen como tal al enfriamiento de la emulsión en el reactor. Como tal la oleofina se alimenta primero en el reactor de cascada juntamente pues con el ácido pues reciclado y el refrigerante. Luego de eso pues se distribuyen isobutanos reciclados y de reposición a cada reactor. Los gases evaporados como tal se comprimen y se devuelven al reactor junto con la alimentación fresca de la oleofina que también se enfría bajo este flujo. Algo interesante de acá es que este reactor opera a una presión de 90 kilopascales y a una temperatura de 5 grados durante 40 minutos. Sin embargo, otro sistema de enfriamiento es el presentado por Stanford y como acá como tal lo dice, como pues ya no hay una regeneración de estos vapores que pueden enfriar el sistema, sino lo que hay ya es una parte externa que pues genera esta refrigeración. Este trabaja pues a una presión más alta de 420 kilopascales. ¿Para qué? Pues como tal para evitar la evaporación de hidrocarburos y trabaja a una temperatura de 10 grados centígrados. En estos procesos, como el proceso de alquilación, hay algunos parámetros importantes que resaltar, o hay algunos que tienen una influencia directa en el proceso. El primero de ellos es el tipo de olefina, y es que la presencia de, por ejemplo, de propileno o de penteno con butano disminuye como tal el número de octano y aumenta el consumo del ácido. Como tal, el butano en ácido sulfúrico como catalizador proporciona los mejores números de octanaje, tal como se ven pues, en esta tabla, donde pues, el número de octanaje se relaciona con el ácido utilizado y con el tipo de olefina. Y como se puede ver, el butano es la que mejor presenta el mayor número de octanaje. Pero pues también otro parámetro que también influye es como tal la concentración de isobutano. Y es que la concentración de isobutano en comparación con el butano tiene un papel crucial en la calidad del alquilato y el consumo de ácido sulfúrico. Entonces una alta concentración de isobutano previene la polimerización de las oleofinas y lo que como tal resulta es en un alquilato de baja calidad y pues un consumo de ácido y un alto consumo de ácido sulfúrico. Y otra cosa es que la solubilidad del isobutano es bajo, por lo que requiere una alta concentración en los hidrocarburos mezclados para compensar estas bajas solubilidades. Eh, pues en la industria como tal se maneja una relación de isobutano y butano entre 5 y 1 o 15 y 1 o en reactores de alta circulación estos niveles se vuelven mucho más altos, lo que estaríamos hablando entre 100 y 1000 a 1. Otro parámetro importante acá es la concentración del ácido. Se debe mantener una concentración del 90% en peso del ácido sulfúrico, pues mediante la adición de ácido pues cada vez que sea necesario. Porque pues a medida que disminuye la concentración del ácido, el consumo de ácido como tal aumenta, pues a medida que el índice de octanaje a su vez disminuye. Esto es porque la concentración, bueno, hay una concentración mínima de ácido requerido para pues, operar el sistema y esta es que no debe ser inferior al 85% en peso, pues ya que pues a menor fuerza se produce polimerización y se establece una condición de descontrol como tal en todo el sistema. Pero pues para proporcionar un margen de seguridad suficiente, la concentración como tal se mantiene alrededor del 90% en peso.
También, aunque pues el agua puede reducir como tal la actividad del ácido, se agrega entre 1 y 2% en peso, pues como para ionizar el ácido. La fuerza del ácido pues disminuye debido a la formación de gomas y otros productos resultantes de las reacciones con otras impurezas. Por lo tanto, es siempre importante como tal hacer esa nueva, agregar nuevamente ácido para mantener esta condición. Bueno, otro parámetro que influye es el grado de agitación, y es que cuando los hidrocarburos, pues como el isobutano y el butano, se dispersan en ácido sulfúrico, como pues aquí se podría ver, la velocidad pues del impulsor determina como tal el tamaño de la fase dispersa, como tal es el diámetro de esas gotas, y a su vez pues el área de contacto pues interfacial. La velocidad de reacción del isobutano y butano es bastante rápida y pues está relacionada con la transferencia de masa. Las reacciones secundarias causan las formaciones de alquilatos pesados, como se indica pues como tal en esta ecuación, en donde lo que es eso significa isobutano en la fase de hidrocarburos, N es la velocidad del impulsor, en RPM HA es la retención de fraccional de ácido, y S sub B es la velocidad espacial de las oleofinas. Entonces, esto como tal lo que nos muestra es que la calidad del alquilato que se produce puede pues mejorarse aumentando la velocidad como tal del impulsor y la concentración de isobutano. La relación, pues como tal, esta relación que hay en la parte izquierda de la ecuación puede como tal maximizarse utilizando pues una baja retención del ácido y una baja velocidad espacial en las oleofinas. Y pues ya dado que pues el isobutano en el ácido sulfúrico es menor que el butano, pues la reacción está controlada por la velocidad de transferencia de masa y la velocidad de disolución del isobutano en el ácido. Por eso es importante este grado de agitación. Bueno, y otro parámetro que también tiene una influencia directa en el proceso de alquilación es la velocidad del espacio. Como tal, esta velocidad del espacio lo que hace referencia como tal es a la tasa a la cual las oleofinas como el propileno o el butileno como que fluyen a través de un medio de reacción. Y el tiempo de residencia, que se puede entender como el inverso de esta velocidad, lo que define como tal es el tiempo que la alimentación fresca y como tal el isobutano reciclado externamente permanecen en la mezcla de reacción. Pues dado que pues esta reacción de alquilación es muy rápida, pues el tiempo de residencia no llega a ser tampoco un parámetro limitante. Sin embargo, pues a medida que esta velocidad de espacio aumenta, el índice de octanaje tiende a disminuir, y a su vez y a su vez hay un mayor consumo de ácido, es lo que genera algunos problemas de costos. El tiempo de residencia para el ácido sulfúrico es entre 5 a 40 minutos, y para el ácido fluorhídrico es de 5 a 25 minutos. Algo que también se me pasó un poco en el tema de mecanismos que me gustaría nombrar es que como tal las unidades de alquilación con ácido sulfúrico como tal, como decía, operan entre 5 a 10 grados centígrados. Pero ¿por qué no operan por sobre encima de estos 10 grados centígrados? Porque lo que haría es promover la oxidación y reacciones secundarias que como tal deterioran el rendimiento y la calidad del alquilato. Y como tal no es posible pues llevar a cabo reacciones por debajo de 0 grados. Esto es porque la viscosidad del ácido sería demasiado alta y la agitación pues se volvería extremadamente difícil. Agradezco mucho la atención prestada, y a continuación están las referencias bibliográficas. Hasta luego.